ahora vamos a hablar con alguien que acompaña al intendente de Esteban Echeverría, quien hay por distintos motivos, entre ellos algún malestar de hace tiempo con Máximo Kirchner, ha decidido no ir con el Partido Justicialista y armar lista propia. Alianza Unión Federal, lista 501, la encabeza el intendente Grey de Esteban Echeverría, y quienes han aportado a eso son el Partido Federal. Acá en la ciudad de La Plata hay un referente, un dirigente del Partido Federal, un conocido empresario, una de esas personas que no se puede quedar quieta, y lo voy a decir de manera prolija, siempre le rompe los coquitos a alguien. Me refiero al empresario y referente del Partido Federal, me refiero a Guillermo Andró, a quien ya tenemos en línea para hablar un poquito de este momento político y por qué esta lista, ¿no? Por qué en esta en principio, gran polarización entre el gobierno nacional, los libertarios y la lista de Fuerza Patria, que es la del panperonismo. ¿Por qué debería alguien decir, miren, estos dos no me gustan, son un desastre, o por tal motivo no me gustan, voto Alianza Unión Federal? Guillermo Andró, muy buenas tardes, gracias por estar en contacto con No es lo que parece acá por Radio Pop, la 96.7 de La Plata. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, Carlos, gracias por llamar No, este espacio. no, por favor, y yo dije ahí en tono prolijo, siempre te estás metiendo en un lío más, haciendo algo más incorregible, Andró, incorregible. O un emprendimiento más, o un negocio más, o en este caso una participación más en listas políticas. A ver, digo, contame un poco por qué estás en esta iniciativa. Bueno, es el mandato del Papa, hay que salir a hacer lío. Por suerte las cosas se van dando como se tienen que dar, o sea, el fracaso total del peronismo, el fracaso total de los libertarios, porque los libertarios fueron una esperanza, pero bueno, ahora está claro que son otro desastre. Y presentan en sus listas son dos trenes fantasmas, realmente que espantan a la gente. Entonces hay una fracción del peronismo que quiere presentarse como peronista, o sea, ir por la industrialización, la producción y el trabajo, y entonces hicimos alianzas con ellos, esta gente de Grey, que bueno, vamos a ver qué suerte tenemos, pero en principio estarían empezando a darse las condiciones para que la gente harta de estas dos bandas empiecen a votar por una alternativa, que fue lo que pasó con la elección de Milei. Es decir, la gente desde el 83, los argentinos, venimos tratando de buscar una opción. Alfonsín fue la opción contra el peronismo de Nino Iglesias y toda esa gente. Y desde entonces siempre el pueblo argentino está buscando una salida, pero la salida no aparece, evidentemente, porque las ideas son siempre las mismas. Vos sabés que Ortega decía, ser de izquierda es como ser de derecha, una de las tantas formas que tiene el hombre de ser un imbécil. Ambas son formas de hemiplegia moral. Bueno, estos son dos agrupaciones que tenemos que lideran en la Argentina, que son absolutamente inmorales, que castigan al que trabaja y produce, que no dejan tierra libre para las nuevas generaciones. Fíjate vos lo que está pasando acá en La Plata, se han cerrado 400 loteos para generar una escasez artificial de tierra, para que nuestra gente pague alquileres altísimos y para que nuestros chicos se tengan que ir del país. Y esto es tremendo lo que pasa. Por eso es que gracias a gente como Alat aparece gente como Milei y Esper y toda esta calaña de sinvergüenza que nos van llevando a la ruina día a día. Así que bueno, presentamos esta alternativa, que son el Partido Federal, es el partido de la Revolución de Mayo, fundado por el gobernador
Manuel Dorrego, en 1820. O sea, es el partido más viejo del país y representa las ideas del liberalismo, del verdadero liberalismo, que son las ideas del cristianismo que están impresas en la Constitución para la Confederación Argentina. Y entonces, basado en dos principios básicos. Por eso me hago llamar el restaurador de las leyes. ¿Qué leyes? Fiscales y financieras que lleva el cristianismo. O sea, eliminar los impuestos al trabajo, la producción y el consumo y reemplazarlo por el impuesto a la tierra que manda el derecho enfrenteustico primero y después el sistema rentístico de la Constitución. Eso solo triplica el poder de compra del salario, generando una revolución industrial. Y por otra parte, recuperar el sistema financiero del cristianismo, que no es más que el default. Hay que desconocer toda esta deuda monstruosa que se ha creado para humillar a los argentinos. Fundada en el derecho romano, también el derecho, yo lo llamo como lo llamaban antes, los Alberti, los Voltaire, el derecho bárbaro y esclavista de los romanos, porque genera esto, una desigualdad social espantosa, que genera una violencia espantosa y que te empuja a la guerra civil. Entonces, debemos saber que bajo la administración del peronismo de Néstor Kirchner, bueno, hubo crecimiento a tasas chinas y una recuperación impresionante, y toda la gente, las hordas de gente que estaban por las calles, como ya empiezan a pulular de nuevo, de desocupados, en 3-4 meses ya estaban todos trabajando. Esa es la revolución productiva que hay que hacer. La reforma financiera, fiscal y monetaria. O sea, debemos volver al bimonetarismo peso-patacón, que generó una reactivación económica fenomenal con una devaluación del 400%. Acordate que el dólar se fue de 1 a 4, es como si ahora se fuese de estos 1.500 a 6.000. A 6.000, y sin embargo eso no produjo inflación porque se bajó la tasa de interés del 120 al 2% en una sola movida y se generaron las condiciones para el crecimiento. Bueno, esto es increíble. Que ningún peronista entienda esto que hicieron ellos, o sea, bajo su administración. O sea, se ve que claramente intervino alguien que no es del peronismo, porque el patacón fue mágico para la Argentina. No, pero ¿por qué decís el patacón? Bueno, porque el patacón fue lo que generó que no se genere el déficit fiscal, el famoso déficit fiscal. Todo lo que el déficit se cubría con patacón, ¿te das cuenta? ¿Pero eso a qué te referís? ¿A las famosas cuasimonedas? Las cuasimonedas, bueno, eso fue una reacción de todas las provincias, pero esas cuasimonedas fueron fundamental para la reactivación explosiva que hubo bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Y después, yo te explico, el patacón circulaba 16-1 respecto del peso. A mí me llegaban los patacones al negocio y me los sacaba de encima. Compraba cosas, hacía inversiones, pagaba impuestos, lo que sea, pero no me quedaba con ningún patacón. O sea, y vos sabés que la generación de riqueza está dada por la circulación del dinero. Cuando circula el dinero se genera riqueza. Eso fue la magia del patacón. Lógicamente, cuando la Argentina se repuso tan violentamente, el Fondo Monetario mandó a sacar el patacón para que el sistema bimonetario, en vez de ser argentino, peso patacón, pase a ser extranjero. Dólar como moneda de reserva y el peso entonces se debilita y se degrada. Bueno, esto no es increíble porque nuestros economistas peronistas no lo receptan, no lo tienen en mente. Hablas con ellos de esto y te dicen, no sé de qué me estás hablando. ¿Te das cuenta? Por supuesto que tampoco saben, y te explico, porque yo digo de que hay que ir al default y anunciarlo. Néstor Kirchner creció a tasas del 8% estando en default. ¿Te das cuenta? Y además yo insisto, yo me hago llamar el restaurador de las leyes fiscales, financieras y monetarias del cristianismo, o sea, de la Revolución de Mayo, porque es lo que hay que hacer y lo extraordinario es que lo hemos probado y ha sido magnífico, ¿no? Y
nuestros economistas no recogen nada de todo eso, porque Kicillof debió haber puesto el patacón y hoy la provincia de Buenos Aires sería el tractor que arrastra a la Argentina hacia el éxito y a la reindustrialización. Sin embargo, Kicillof, que fue el causante de que Milei aparezca, primero fue el causante de que aparezca Macri, y ahora el causante de que aparezca este personaje Milei con toda esta gente, que son los mismos que vienen desde siempre. El neoliberalismo, o sea, la escuela neoclásica, que tiene base en el derecho romano y genera lo que generó el derecho romano: improductividad, desigualdad, violencia y guerra civil. Y eso es lo que está viviendo no solo Argentina, sino todo Occidente. Las guerras que vos estás viendo son las que anunciamos en 2012. Vino Fred Harrison a hablar de cómo evitar la Tercera Guerra Mundial, y la conferencia siguiente, con todos los economistas del Commonwealth, ¿viste? Todos los, porque claro, ellos en 1815, Gabriel Ricardo dice: debemos eliminar la oligarquía parásita británica, que son una amenaza a la revolución industrial inglesa. Y dice: en países como la Argentina, debemos crear una oligarquía parásita que se apropie de la renta de la tierra para desindustrializar a la Argentina y crear este sistema que tenemos hoy acá, lograr desindustrializar la Argentina y conseguir materias primas de calidad. Dice que canjearemos por nuestras mercaderías logrando el máximo beneficio. Bien. Todo esto, que es los orígenes de la Revolución de Mayo, desaparecen de la universidad con la nacionalización de la Universidad Argentina. El gran responsable del desastre que estamos viviendo es la Universidad Argentina desde su nacionalización, donde las ideas de Mayo fueron borradas. Por eso mi conferencia fue la corrupción de la ciencia económica, al eliminar la economía clásica de Manuel Belgrano por la neoclásica. El derecho, o sea, el derecho positivo reemplazó al derecho, o sea, romano, reemplazó al derecho cristiano de la Constitución. Por eso la Constitución está inspirada en Dios, fuente de toda razón y justicia. Y para corromper el derecho y la economía hay que corromper la historia. Por eso historia de Mitre, y por eso desde Alberti en adelante, con Calabrini Ortiz y después Jaureche, hablan de que debemos hacer un revisionismo histórico, porque si no, no se entiende nada. Bueno, en esa lucha estamos. Bien. Che, ¿cómo ves este momento ahí, voy a decir así, entre comillas, no se sabe qué, con esta gran ayuda del secretario del Tesoro al gobierno de Milei? Bueno, a mí me parece fantástico porque demuestra una vez más el fracaso del sistema. Acordate que o sea, lo transforma De la Rúa en un prócer, porque a De la Rúa, por no darle 600 millones de dólares, hicieron detonar el gobierno. 600 millones de dólares, nada más, era lo que deberían haberle puesto a De la Rúa. Macri pidió 50, pero para la reelección, o sea, al año. Ya le vienen dando 3 préstamos importantes y un apoyo total para que llegue a las elecciones de medio término. O sea, Macri había ganado con el 50 y pico % de las elecciones de medio término. Y después le detona el gobierno y tiene que salir al Fondo Monetario. Bueno, antes de todo eso ya tiene 3 préstamos a apuntalamiento para que esto no estalle por el aire, que va a estallar inexorablemente, sí o sí. Será después de las elecciones, no sé si llega a las elecciones, porque todo esto ¿para qué es? Para financiar a las oligarquías parásitas argentinas, que son los dueños de la deuda externa, porque los 500.000 millones de dólares que tiene la oligarquía parásita, fruto del robo de la renta pública a través de eliminar el sistema rentístico, después lo ponen como lo llevan todo al exterior, todo este Bausili, Caputo, todos son gente del JP Morgan, de bancos extranjeros, que captan los recursos de los argentinos, los meten en los bancos, se cobran una comisión y los bancos los vuelven como deuda externa. O sea, la deuda externa es en realidad una deuda interna. Es el segundo robo de la oligarquía parásita contra los argentinos.
Entonces, este es todo un mecanismo de una perversidad absoluta. Total, dicen, nosotros siempre vamos a ser gobierno. ¿Sabes? De los mismos bandidos que tuvieron en la época de Alfonsín de Macri, ahora vuelven y pese a que Milei los criticaba y decía, estos tipos son unos bandidos, están haciendo de las suyas y ya sabemos cómo termina esto. Por eso yo veo todo este fenómeno, tanto lo que está pasando en Occidente, inclusive con sus guerras, el desastre de la guerra, acordate, es un monstruo grande y pisa fuerte, y se va a seguir desarrollando en todo Occidente. Cuando llega Fred Carlson a decir, yo le digo, mire, no va a haber guerra civil, guerra mundial, porque para que haya guerra mundial tiene que haber un total control de los medios de comunicación, y con internet eso es imposible. Acá lo que va a haber es guerra civil en todos lados, y la guerra civil se está cocinando de una manera explosiva. El día que se acabe la guerra de Ucrania, empiezan las guerras civiles en Francia, en Alemania, en España, en todos lados. Y ni hablemos de lo que está pasando en Estados Unidos, que están en imagínate que la tasa de homicidio en la Argentina es de 3,6 y en Washington tienen una tasa de homicidio del 40. O sea, 12 veces más grande de la Argentina. Eso te demuestra que está en un problema de desintegración total el capitalismo. Por eso todas estas maniobras desesperadas de Trump y Milei para sostener algo que no se sostiene. Bien, que bueno, para ir cerrando, bueno, contanos, digo en síntesis o recontanos o recalcá por qué deberían votar a la lista de ustedes, al Frente Unión Federal, ¿no? Vos fíjate que San Agustín dice, la historia de la humanidad es la lucha constante entre la ciudad de Dios, o sea, el derecho natural o cristiano, y la ciudad del diablo, que es el derecho romano. Que reina, y como desprendimiento del derecho romano está la economía neoclásica, que es una charlatanería total. Por eso lo importante de este momento es que los intelectuales más grandes de economía, porque si algo suponíamos que de Milei era que de algo entiende que es de economía, y ahora queda demostrado por los hechos que de economía no entiende nada. O sea, lo que él entiende por economía, bueno, vos sabés que yo en el 2012, o sea, ya hace 9 años atrás, yo iba siempre a los congresos de escuela austríaca para decirle, flaco, esto es una charlatanería lo que ustedes están haciendo, porque si no parten del principio fundante de la economía, que es cuál es el origen de los recursos fiscales, o sea, vos fijate como si el país fuera un consorcio de departamentos donde vos vivís o el country. Cada uno aporta por el valor de la tierra o de su propiedad, ¿no? Cada uno aporta en base a eso, al gasto común. Bueno, esto es lo que proponía la Revolución de Mayo. Cada uno paga de acuerdo a las propiedades que tiene. Ahora, si en tu consorcio viene alguien y te dice, Carlos, en vez de pagar por los metros cuadrados que tenés y el valor de tu propiedad, mañana traeme la liquidación de tus ingresos que te vamos a cobrar proporcionalmente de acuerdo a lo que vos cobras. Vos le dirías, pero vos estás loco, ¿qué te pasa? Entonces el que no tiene trabajo paga poco, le diría el tipo, es más justo, y el que trabaja mucho paga más. Entonces vos le dirías, estás loco. Bueno, para eso se instaló desde la nacionalización de la Universidad Argentina se instaló un sistema que elimina el sistema rentístico, que es de cada uno que aporte que el ingreso fiscal sea por el valor de la propiedad que uno detenta, y lo cambiaron por este sistema. Entonces tenemos una universidad que oculta la verdadera ciencia económica, que es la economía clásica, para imponer la economía neoclásica para que los de arriba, los ricos que se enriquecen con la renta apropiada, que ya te digo, después lo transforman en deuda externa, después piden las privatizaciones de las empresas y se quedan con las estrellas que buscan el monopolio, y para enriquecerse nuevamente con un sistema monopólico.
Bueno, todo esto está contrario a la naturaleza del derecho y de la ciencia económica. Y para sostener eso tenemos las academias de ciencias morales y de ciencias económicas que soportan y le dan vida a este sistema que es autodestructivo. En el caso de La Plata tenemos a 260.000 personas viviendo en villas miserias. Y los dueños de la tierra en La Plata que quieren vender no la pueden vender porque el intendente Alac les dice no, la tierra no se vende. Y las que quieren comprar entonces tienen que pagar. Mi hija estuvo 4 años en Australia, ahora vino y se quiere comprar un terreno y no puede, porque todos los terrenos son irregulares. Entonces tienen que caer en los terrenos que decide ALAC para generar la especulación inmobiliaria. Esto es tremendo. Lo que está pasando en La Plata es tremendo. Una corrupción fenomenal, mucho peor que la que existía en tiempos de Bruera, que vos sabés que Bruera me pidió a mí $220.000 para una tierra para expropiar, que yo ya la había presentado, había terminado todos los trámites. Bueno, hice la denuncia y fueron todos presos. Pero no fue preso ni Bruera ni Campanaro, que son los tipos que se enriquecieron. Imagínate que un empresario platense que creó un country le pagó $700.000 a Bruera. Y entonces yo lo voy a ver y me dice, Guillermo, ¿qué querés? Con ALAC perdimos 10 años y nos pedía más del doble. O sea que ALAC para la resonificación de ese country le pedía, si pagaron 700.000, le estaría pagando 1,5 millones. Esta es la clase de gobernantes que tenemos, que son unos verdaderos bandidos que deberían estar todos presos. Bueno, mientras tengamos esta gente, entonces tenemos a nuestra gente que dice, ay, los chicos no se casan. Lógico que no se casan. Si no pueden tener acceso a la tierra, por lo tanto a la vivienda, por lo tanto le estás cortando las alas a la célula básica de la sociedad, que es la familia. Por eso los chicos no se casan, no tienen chicos. Dicen, ay, bueno, viajan a Europa, pero no se casan. Esto es por el sistema perverso que el peronismo lleva adelante, contrario a por eso la importancia de que las ideas de Mayo se conozcan. Y lamentablemente todo esto está siendo apuntalada por la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica cristiana se romanizó. Fíjate vos que esto es lo que está diciendo Putin en este momento. Putin señala que desde el cisma de Occidente, cuando la Iglesia se romanizó, o sea, abandonó el derecho cristiano y se sumó al derecho romano, después influyó sobre las monarquías. Entonces, la casa de los Habsburgo cristiana que generó acá los virreinatos, que se fue destruida por la Iglesia y reemplazada por el derecho romano de los Borbón. Entonces, lo que era el virreinato se transformó en un imperio con colonias para ser saqueada. Por eso viene la Revolución de Mayo, para restaurar el sistema de los Habsburgo. Bueno, la propuesta del Partido Federal es volver a restaurar las leyes fiscales, financieras y monetarias para generar una revolución industrial y generar una revolución social, porque como el sistema rentístico y financiero te implica el poder de comprar el salario, genera una revolución industrial y genera una revolución social, política y moral. Entonces todos estos bandidos que se crían en la Universidad Argentina, por supuesto que lo que proponemos es abolir todos los títulos de Derecho y Economía hasta que se revalide en base al derecho natural de la Constitución argentina. Acá ganaron los salvajes unitarios, por eso todos los partidos políticos son unitarios. Y ver si podemos reconstruir la confederación. El mundo se salva con confederación. Bueno, en esa tarea estamos. Ya llegará el momento en que seamos escuchados. Guillermo, porque esto va a la ruina. Guillermo Andró, muchísimas gracias por tu tiempo. Lo mejor, gracias por pasar por No es lo que parece. Abrazo. Gracias, Carlos. Un abrazo.